Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre sigo siendo René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre uno de los grandes novelistas de la literatura norteamericana y uno de los modelos prácticamente de la literatura de la segunda mitad del siglo XX. Y hablo nada más y nada menos que de este señor que se apellida Kerouac, que se llama Jack, y que básicamente es uno de los grandes novelistas de la cultura norteamericana. Vale la pena mencionar que no solamente pues, influyó en el mundo de la literatura, sino también en un montón de cosas. Y vamos a hablar hoy básicamente de sus tres principales obras. Miren, antes de que comencemos, nos gustaría como reflexionar sobre lo beatnik. El término beatnik tiene orígenes en el jazz. Básicamente el término beat es una nota musical que se usa dentro del jazz. Y estos muchachos que comenzaron a hacer arte más o menos a mediados de los años 50, pues básicamente lo que hicieron fue renovar en muchos sentidos lo que se construía en Estados Unidos. Al final, como todos recordamos, Estados Unidos es el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial y lo que pasa es que a partir de ese fenómeno, pues comienzan a formarse esto que se llama el American Way of Life. Y los primeros artistas en que dijeron que no estaban de acuerdo con el American Way of Life, en donde todos eran rubios, blancos, vivían en suburbios, tenían ciertas garantías individuales, pues fueron los beatniks que predicaban la libertad en el consumo de drogas, las libertades sexuales y que básicamente propagaban, por ejemplo, la interracialidad a partir del fenómeno de que blancos se atrevían a consumir jazz. Y pues básicamente lo que pasó fue que renovaron prácticamente todo el espectro artístico de Estados Unidos. Así que bueno, pues seleccioné tres obras que considero fundamentales de Jack Kerouac y vamos a analizar de manera muy rápida las tres obras y a recomendarles y a decirles por qué deberían de leerlas. Pero bueno, antes de que continuemos, me gustaría que me regalara un like. Ya sabe que a usted no le cuesta prácticamente nada ponerle like. A mí me sirve un montón y entre los dos hacemos de YouTube un lugar muchísimo más inteligente. También vale la pena que me comente si conocía la obra de Kerouac, si le gusta o no le gustaba, o si le causa cierto interés para comenzar a leerla. Por otro lado, me gustaría que se suscribiera, ya sabe que lo venimos haciendo muy bien y verdaderamente se los agradezco. Creo que estamos así como a 50 a 50 suscriptores de llegar prácticamente a los 2000 suscriptores y se los agradezco. Pero bueno, ya comencemos, vamos dándole con todo. Miren, yo creo que para hablar del movimiento beatnik, pues la primera novela que tendríamos que leer es una novela que se llama Los Subterráneos, que la tengo aquí. Está publicada en 1960 de Subterraneans. Esta es una versión en inglés, pero quiero que sepan que toda la obra de Jack Kerouac se consigue básicamente pues en español, o sea, está muy bien publicada por Anagrama, pero quería que ustedes la conocieran. The Subterraneans, ahí se alcanza a ver. Y bueno, miren, The Subterraneans es una versión muy peculiar sobre el movimiento beatnik. Es una obra en donde pues, se va a un sentido más directo, una obra en donde se reflexiona acerca del mundo del jazz, de la interracialidad. También es una obra que se ubica en San Francisco, que como todos sabemos es la capital del movimiento beatnik, y maneja un mensaje muchísimo más directo en donde el alcoholismo, el consumo de drogas, pues está muy presente y vale la pena mencionar que las historias al final parecieran ser una autobiografía de Jack Kerouac, que al final todos sabemos que la obra de Kerouac es muy autobiográfica, aunque básicamente cambie ciertos nombres. Y una de las grandes marcas que tiene la obra de Kerouac es pues que es muy fácil de leer. Aparte de que es muy fácil de leer, pues termina siendo como un texto en donde pues pareciera que estás platicando con un amigo tuyo. Y bueno, vamos con otra obra que se llama Tristeza, publicada en 1960. Aquí está, miren, no puedo, perdón. Aquí está, miren, Tristeza. ¿Dice o no? Perdón, es que ya saben que esto de las cámaras no es lo mío. Bueno, ni esto ni muchas cosas, pero les voy a mostrar. Esta es una novela muy chiquita o un... Ahí está, ¿se alcanza a ver? Sí. Pues es una obra muy chiquita, básicamente es un texto no superior a las 150 cuartillas y pues es una obra que se publicó en 1960
y es verdaderamente fantástica. Tristeza es el nombre de una prostituta de la Ciudad de México que tiene un problema muy serio con adicción a la heroína, y Jack Duluth, que es el seudónimo de Jack Kerouac, nos cuenta la manera en que vive una relación con esta persona, y al principio, porque está dividido en dos partes el libro, él está perdidamente enamorada de Tristeza, mientras sobrecarga pues con una realidad complicada. Y vale la pena mencionar que aparece ahí también William Burroughs con otro nombre, pero pues imagínense lo que implicaba vivir Jack Kerouac, William Burroughs y una prostituta mexicana en la misma casa, y prácticamente cuenta, por ejemplo, Kerouac, pues la manera en que se vivía en la Ciudad de México a finales de los años 50. Maneja un discurso poético, para mí es la gran obra de Jack Kerouac, me gusta un montón y creo que pues, vale la pena pues, conocerla. No es tan conocida, pero sí es una obra que sin dudarlo pues nos presenta una cosa muy beatnik, que es esta relación entre Estados Unidos y México, ese tipo de cosas, para que no se estén imaginando que los gringos de la Condesa comenzaron a llegar hace 2 años, sino que básicamente han estado ahí desde siempre. Y Jack Kerouac y Burroughs son la evidencia, porque la obra se desarrolla básicamente en la colonia Roma. Y bueno, vamos a hablar por último de la gran novela de Jack Kerouac, que se llama On the Road, que básicamente se tradujo también por Anagrama, porque Anagrama tiene los derechos. On the Road. Es muy difícil apuntarle. On the Road. Que básicamente quiere decir en la carretera. Esta obra seguramente es la obra más famosa de Jack Kerouac por razones evidentes. Aquí está, miren, siempre les separo este tipo de cosas que al final no sé qué tanto sirva, pero está On the Road. Miren, básicamente se desarrolla la obra en pues, una relación muy peculiar entre dos personajes, que son Dean Moharty y Jack Kerouac. Dentro de esta relación, pues hay una serie de viajes que se desarrollan entre Nueva York y San Francisco, que para los que no tengan una idea tan clara, son más o menos unos 3.500 kilómetros de distancia, y básicamente esta serie de viajes que hacen entre estas dos ciudades, pues nos cuentan sus experiencias, nos cuentan lo que representa ser joven, y nos cuentan pues cómo el movimiento beatnik se fue difuminando por todo Estados Unidos, y aparecen un montón de personajes. Por ejemplo, aparece un personaje que se llama Carlo Marx, que al final está ubicado como Allen Ginsberg, y si uno se va dando cuenta, al final pues nos va planteando cómo es pues el mundo de Estados Unidos de los 50, nos cuentan cómo se desarrolla el movimiento beatnik, nos cuentan de sus preocupaciones, de sus gustos, de sus peculiaridades, y básicamente es una obra importantísima, ha influenciado a no más poder. Es una referencia, incluso hay una versión en cine de Walter Salles bastante buena. Yo recuerdo que la habré visto pues hace un par de años, creo que en una muestra de cine, pero se consigue relativamente fácil, y yo la vi 2 o 3 veces porque está muy bien hecha. Y bueno, antes de que terminemos, me gustaría que me regalara un like. Ya sabe que a usted no le cuesta nada, a mí me sirve un montón. Me gustaría que me comentara si conoce a Jack Kerouac, qué es lo que más le gusta a Jack Kerouac, o si le interesa leerlo. Al final yo leo y comento todo lo que me llega. Y también me gustaría que se suscribieran al canal. Ya estamos a nada de llegar a los 2000 suscriptores. Y pues nada, se los agradezco y nos vemos en el próximo video. Bye.